Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar del OWASP Top 10 versión 2021. OWASP es la fundación centrada en la seguridad de las aplicaciones web. Recientemente han actualizado el ranking de los riesgos más destacados de aplicaciones web. El Top 10 de OWASP es un ranking bastante popular en el mundo de la seguridad web y auditoría, aun con sus matices y no faltó alguna polémica en el pasado. Esta lista se comenzó a confeccionar en el 2003 y durante todo este tiempo se ha ido publicando actualizaciones de forma más o menos regular cada 3 años. Obviamente la lista no es representativa de todos los riesgos existentes en una aplicación web. De hecho, es probable que algunos de los puntos ni siquiera apliquen a cierto tipo de aplicaciones, mientras que otros riesgos que no están en la lista podrían afectarlos de forma crítica. Esto hay que tomarlo como por dónde se están moviendo las fronteras del mapa en el riesgo global, más que un plano detallado o particular de en qué debemos poner énfasis en respecto a la seguridad. Las posiciones del ranking son otorgadas en base a un estudio realizado sobre un número significativo de aplicaciones web y una encuesta realizada en la industria, donde los profesionales indican cuáles son sus mayores preocupaciones con respecto a los diferentes riesgos que pueden subir sus aplicaciones. En el primer puesto tenemos un ascenso notable de la última versión, el Broken Access Control. En esta categoría entran todos los riesgos que permiten que un atacante evada un control impuesto para poder acceder a un recurso. Este tipo de vulnerabilidades pueden emanar desde el propio desarrollo a errores en la configuración durante el despliegue. Un ejemplo sencillo sería el poder acceder a una API privilegiada porque ésta no examina correctamente los permisos de acceso de origen de la solicitud. Las vulnerabilidades de control de acceso incluyen escalada de privilegios, creación o modificación de URLs maliciosas, bypass del control de acceso, configuración incorrecta de cores y manipulación de claves primarias. El segundo puesto, escalando desde el tercero en la última versión, se lo queda el Cryptographic Failures. La criptografía es difícil si ya es compleja de entender, mucho más lo es aplicar sus conceptos de forma práctica y sin errores. A esto sumemos el hecho de que los fallos en las librerías criptográficas suelen ser transversales, es decir, un fallo afecta a muchísimas librerías y programas que dependen de ellas. Los problemas en el capítulo criptográfico llenan los informes de auditoría, el uso de una función hash obsoleta, cifrado insuficiente, un cifrado por bloques inseguro y por supuesto la ausencia de cualquier tipo de cifrado. Se incluyen fallos de seguridad tanto como en la información en tránsito como el cifrado de la información almacenada en reposo. Por ejemplo, la implementación de un algoritmo de cifrado débil o la utilización de claves de cifrado demasiado cortas, el fallo de verificación de certificados o de implementación de cifrados y la transmisión de datos en texto plano. El tercer puesto es una sorpresa, pues tras años de reinado en el primer puesto, las vulnerabilidades de inyección caen en varios lugares. Agrupa todas aquellas vulnerabilidades en las que el vector es la entrada de código externo y es ejecutado tanto en el cliente, en el navegador, como en el servidor, es decir, tanto un cross-site scripting como una inyección SQL. Sin duda algo tiene que ver la progresión respecto a la seguridad tanto de los lenguajes de programación como de las librerías y técnicas de programación segura. No es como para bajar la guardia, pero es una buena noticia. Las inyecciones más comunes siguen siendo las inyecciones SQL, las inyecciones de comando, las inyecciones LDAP y el cross-site scripting. En general, todas las inyecciones causadas por falta de validación de los campos de usuario. El cuarto puesto se lo lleva una nueva categoría inédita en el ranking, Insecure Design. No obstante, es una amalgama de defectos posibles en el diseño e implementación de los controles lógicos que deberían asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación. Por ejemplo, permitir productos en el carro de la compra con un número negativo de artículos, almacenar credenciales en texto claro. Como vemos, es como una caja negra para todo tipo de errores que pongan en riesgo la seguridad de la aplicación. Los elementos de diseño inseguro varían ampliamente, pero en general OWASP los describe como una falta o inefectividad de un control en el diseño. Esta área incluye la falta de protección de la información almacenada, problemas de programación lógicos o mostrar contenido que revela información sensible. El quinto puesto es Security Misconfiguration, que asciende un puesto de la última versión. Aunque esta categoría puede confundirse con la anterior, es fácil ver que se refiere a aspectos de la seguridad que pueden ser revisados en el contexto de la configuración de un sistema, más que en el diseño o la implementación. El ejemplo más claro sería el de permitir que un servidor web liste los directorios completos o que los mensajes de error de una aplicación web sean publicados como respuesta a una petición. Habitualmente los productos de terceros proveen configuraciones por defecto y crean los mínimos conflictos posibles.
pero esa configuración por defecto no suele ser muy segura. Adaptar la configuración de forma segura debe formar parte natural del ciclo de desarrollo y despliegue. Las aplicaciones pueden ser consideradas vulnerables si hay una falta de configuración de seguridad o si hay funcionalidades innecesarias como configuración de privilegios demasiado laxas, si las cuentas por defecto se mantienen activas y si las funcionalidades de seguridad no se configuran correctamente. El sexto puesto pertenece a Vulnerable and Outdated Components, que asciende desde el noveno. Se explica prácticamente solo que una aplicación posea componentes vulnerables u obsoletos, y el ejemplo más directo sería un plugin de WordPress desactualizado y vulnerable o abandonado por los desarrolladores. Es obvio que un sistema que no se crea y se despliega y a continuación nos olvidamos de él, va a ser un elemento vulnerable. El software debe cuidarse como si fuese un jardín. Esta categoría se centra en componentes del lado cliente y del lado servidor. Fallos en el mantenimiento de los componentes, sistemas de soporte obsoletos como un sistema operativo o un servidor web o librerías sin actualizaciones, así como la configuración incorrecta de los componentes. Identification and Authentication Failures era anteriormente denominado Broken Authentication. Protagoniza otra de las caídas más importantes, del segundo al séptimo puesto. Es fácil de confundir con los controles de acceso. La identificación y la autenticación son los pasos previos para obtener los permisos y privilegios en el ámbito de la aplicación. Esta categoría no solo identifica los riesgos en el momento de la autenticación, sino que también estamos acaparando aquí el ciclo de vida de la sesión del usuario, es decir, aspectos tales como la robustez del token de autenticación, la exposición de este token y su validez en el tiempo. Estos problemas de seguridad incluyen la autenticación insegura, el incorrecto control de sesiones, certificados incorrectos, permitir credenciales débiles y la falta de protección ante ataques de fuerza bruta. El octavo puesto se lo lleva a una nueva categoría que acoge ciertos riesgos que han estado presentes en muchos titulares. Software and Data Integrity Failures. Este apartado cuida todo lo relacionado con la integridad y la verificación de fuentes cuando instalamos, actualizamos o poseemos infraestructura de apoyo. Hace muy poco hubieron grandes titulares con ataques del tipo supply chain o cadena de suministro, donde hackers atacaron una empresa llamada SolarWinds que se dedicaba a vender software. Ellos modificaron el código de las aplicaciones para poder tener control sobre los lugares donde se instalaban estas. Esta nueva categoría es el resultado de reconocer este tipo de ataques como una amenaza crítica e importante que no podemos pasar por alto. No solo debemos poner un ojo en nuestros programas, sino en aquellos que utilizamos de otros proveedores. La integridad es el punto clave de esta categoría y cualquier fallo que no sea correctamente manejado, como la deserialización de datos inseguros o no comprobar el código de las actualizaciones cuando provienen de una fuente externa, debe ser vigilado. Security Logging and Monitoring Failures asciende un puesto y actualiza su denominación a de Insufficient Logging and Monitoring al actual. No es para menos, una aplicación siempre genera un número de eventos que puede llegar a cifras astronómicas, pero ¿cuántos de estos eventos son alertas de seguridad? Y mejor, ¿cuáles de estos son alertas reales y críticas? Este punto cubre desde las ausencias de registro de eventos a su almacenamiento correcto y gestión adecuada. De nada sirve haber hecho los deberes en el resto de los aspectos y no saber qué está ocurriendo ni poder actuar a tiempo. Problemas que pueden obstacularizar el análisis de una fuga de datos o cualquier otro tipo de ataque entran aquí. Están los problemas con los logs, no guardar información de seguridad relevante o guardar logs únicamente de forma local. El ranking lo cierra Server-Side Request 4G, que es la primera preocupación de la industria. Prácticamente es la única categoría que posee un tipo concreto de vulnerabilidad. No es para menos, la vulnerabilidad puede poner un riesgo altísimo en un abanico de repercusiones que van desde el descubrimiento de servicios expuestos en la red interna, accesos a recursos que no son públicos como archivos o bases de datos, e incluso la ejecución de código arbitrario. Las vulnerabilidades SDCRF ocurren cuando un servidor no valida las URLs que mandan los usuarios para acceder a recursos remotos. OWASP dice que la gran adopción de servicios en la nube y las arquitecturas muy complejas han aumentado exponencialmente la severidad de los ataques SDCRF. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Hemos visto cuál es el OWASP Top 10 y cuáles son las principales vulnerabilidades de las aplicaciones web. Nos vemos en la siguiente clase.